excelente. Ahora, la cosa es que si se pone algún comentario o alguna foto o algún link que conduzca a alguna página no, digamos, non santa, eso sí estaría mal. Pero mientras sea, digamos, interno nuestro, me parece perfecto. Profe, quédese tranquilo que nosotros armamos un grupo cerrado entre nosotros. Perfecto. O sea, solamente de nosotros los que estamos estudiando y estamos en esta materia también. Claro, perfecto. Yo digo porque, a ver, a mí ni me preocupa, pero evidentemente a uno le puede choquear, ¿no? Que aparezca algo que no corresponda. Igual en el señor Cristian yo confío, así que no hay problema, No confíen mucho en mí, Bueno, no confío, vamos a empezar a desconfiar. Bueno, lo que decía, espero que podamos arrancar, es que ahora lo que vamos a hacer es un análisis profundo sobre los puntos, porque ya tengo el conjunto. Ahora nos vamos a dedicar a trabajar, repito, con respecto particularmente a los puntos, los elementos que corresponden al conjunto de números reales. Digo de la clase número 2, ¿no? Que es lo que tengo en pantallita. Sí. Entonces ahí vamos a depurar, a ver, va a aparecer un montón de clasificaciones de puntos exquisitos, si quieren, y de ellos vamos a puntualizar sobre algunos que son necesariamente, digamos, importantes como para que uno conceptualmente los maneje con cierta soltura. El otro día lo último que habíamos planteado era que estos intervalos que aparecen acá en las definiciones, por ejemplo el A menos R, A más R, que nosotros los llamamos en general a esos intervalos, me parece que es más claro el nombre, entornos. Entornos, algunos los llaman vecindades de un punto en particular, que en este caso es A, A minúscula, ¿no es cierto? Porque el conjunto también se llama A minúscula, y que como característica tiene el que ese puntito equidista de los extremos del intervalo. Vale decir que la R que aparece allí, son todos números reales, la R que aparece allí cumple el papel de ser el, diría haber, limitador de ese intervalo, y habitualmente se lo llama semilongitud, semirradio, para decir que no es que R me está dando la longitud total del intervalo, sino que la longitud está dada por 2R, porque desde A tengo una R hacia la derecha, una medida R hacia la derecha y una medida R hacia la izquierda. Entonces, en realidad, el intervalo, si uno tiene que hablar de su longitud, es de longitud 2R. Y de paso, justamente con estas cuestiones que tienen que ver con el conjunto de números reales y la recta, la pregunta que yo haría es, este es un intervalo abierto. Si fuera un intervalo cerrado, ¿no? Este es un intervalo abierto y tiene longitud 2R. ¿Bien? Digo, ¿y si el intervalo fuera cerrado? ¿Qué longitud tiene? Esto es como si fuera la clase presencial, ¿eh? Ah, pregunta a los estudiantes. 2R. Digo de nuevo, ¿no? Dale, muy bien. Si se superpuso con lo que yo decía, 2R, ¿por qué? Porque en realidad yo le estoy agregando 2 puntos. Claro, la diferencia entre el abierto y el cerrado es que incluye o no a los extremos. Eso, Claro. contiene o no los extremos, exacto. Pero, ¿qué pasa con la longitud? Es la misma. Claro, porque es desde el mismo hasta el mismo. No, no es el mismo segmento. Es un segmento que tiene 2 puntos más. Claro, y esos 2 puntos nos suman longitud. Chan, chan. Ya les dije que hagan quedar bien a sus profesores de geometría y de fundamento. Y entonces yo la pregunta que hago es, ¿qué longitud tiene el punto? No, si el punto es El punto es punto, unidimensional, claro, no tiene dimensión, es adimensional. ¿Y entonces qué longitud tiene el punto? Y no tiene longitud porque no tiene dimensión. Bueno,
ahí caemos en una discusión, si quieren, filosófica o epistemológica con respecto a la longitud del punto. Yo considero que el punto tiene longitud, 0. O sea que la longitud del punto es 0. Y vuelvo a decir, acá hay una discusión, ¿eh? Hay autores que dicen, el punto, como decía recién la compañera, el punto no tiene longitud, y hay autores, yo adhiero a esa línea, en donde dice que la longitud del punto es 0. Por lo tanto, si yo a ese intervalo le agrego 18 puntos, no va a pasar nada. Ahora, si a ese intervalo le agrego infinitos puntos, ahí ya estamos de nuevo en yo voy a usar algunas palabras viejas, lo que llamamos nosotros un brete, vale decir, en una situación en donde ya no es tan obvio que me queda exactamente la misma longitud, sino que ya tengo que pensarlo de manera distinta. Acuérdense que el otro día, el último ejercicio que quedaba para trabajar, hablaba de un segmento de una determinada longitud que se podía coordinar con otro segmento de longitud distinta. Sí. Y sin embargo, tienen la misma cantidad de puntos. Las longitudes, evidentemente, no a ojo, son distintas y sin embargo tienen la misma cantidad de puntos. Vale decir que el agregar o quitar puntos no hace a la longitud del segmento. Interesante, ¿eh? Yo no lo charlaría con los chicos de la escuela secundaria porque creo que me tiran con algo. Pero es una discusión interesante y ahí empiezan los conflictos de la matemática, que a veces uno dice, uy, pero ¿de qué me estás hablando? Y estoy hablando de cosas que son rigurosamente ciertas, porque decía de nuevo, yo los cargo, ¿no? Con respecto a esto de que por ahí a veces uno no ha procesado todavía todo lo que se trabajó, por ejemplo, en Fundamentos de la Matemática, una materia importante de la carrera, pero acá tenemos algunas cuestiones que rayan lo filosófico de nuevo, en donde algo que es muy obvio, muy evidente, termina transformándose en algo que ya no es tan obvio y tan evidente y necesita hacer un proceso un poquito más fuerte, ¿no? Hay, digamos, un aspecto importante, vuelvo a la materia fundamento de la matemática, que dice que mientras todos los argumentos que nosotros planteemos no impliquen contradicciones, desde el punto de vista matemático, formal, son válidos. Ahora, cuando caímos en una contradicción, ahí sí tenemos inconvenientes y tenemos que ver cómo, en el caso de que estemos convencidos, ¿no es cierto?, de que eso es cierto, cómo lo justificamos, y si no, por ahí tenemos que revisar lo que hemos planteado y terminamos diciendo, uy, me equivoqué, eso no estaba bien. Bueno, ¿cuáles son las relaciones que se pueden dar sobre un punto? Acá hay algunas definiciones, voy a achicar porque así se ve bien. Hay algunas que por ahí son muy conocidas y otras que por ahí les va a hacer un poquito más de ruido, ¿no? La primera de todo, fíjense que acá también aparecen los cuantificadores, ¿no? Y los cuantificadores hay que tenerlos muy en cuenta, porque el existe está hablando de que al menos se dé una situación con esas características, y el para todo está diciendo que estrictamente tiene que ser siempre así. Bueno, se habla de punto interior. Si uno dijera ver intuitivamente, ese punto para que sea interior al conjunto, en este caso el conjunto para mí es A mayúscula, tiene, voy a decirlo de forma intuitiva, tiene que formar parte del intervalo. Por supuesto, los extremos del intervalo no forman parte del conjunto. Por lo tanto, ahí no podría decir que hay interioridad. ¿Bien eso? Recién también nosotros a veces planteamos algunos nombres de relaciones que no son correctos. El intervalo A menos R, A más R, es un conjunto. Por eso es que la relación que tiene con el conjunto A es de inclusión. Eso, bien. Cuando hablamos de punto relacionado con el conjunto, hablamos de pertenencia. Eso, muy bien. Entonces acá dice, mira, el conjunto
para que tenga todos sus puntos sean interiores, ¿no es cierto? Tiene que estar totalmente incluido en el conjunto A, sin necesidad de que haya igualdad entre intervalo y conjunto. A eso lo llamamos punto interior. Después hay una actividad para hacer, que por ahí le dejamos un ratito de tiempo para hacerlo, ¿no? Punto frontera. Aquí me cambia el panorama porque dice que para cualquier R, que sería para mi radio, ¿no? o semirradio de ese intervalo, por supuesto siempre tiene que ser un número positivo, tiene que ser tal que, si yo armo el intervalo, la intersección con el conjunto A tiene que ser no vacía. Y si yo también armo el intervalo y hago la intersección con el conjunto complemento de A, por ahí uno dice, complemento de A es todo lo que está entre comillas lo digo, afuera del conjunto A, también tiene que ser vacío. Vale decir que en la intersección, tanto con el conjunto como el complemento, tiene que ser no vacía. Tiene que compartir algún elemento del conjunto, del intervalo en este caso en particular, del conjunto A en este caso en particular, y algún elemento del complemento del conjunto A al mismo tiempo. La idea de frontera, si uno traza un diagrama cerrado, ¿no es cierto? Lo que estamos acostumbrados, el diagrama de Venn, el conjunto frontera sería todos los puntitos que se encuentran justamente sobre la línea que marca al diagrama de Venn. ¿Se ve eso? Porque los puntos interiores serían todos los que están adentro del conjunto, en el diagrama de Venn. ¿Te acuerdas del diagrama de Venn, no? Sí. ¿Sí? Yo creo que les comentaba el otro día, en esta máquina no puedo usar el lapicito que tiene, que es espectacular, esta plataforma, pero no me lo deja usar. No sé por qué todavía. Pero lo que digo es, entonces, que los puntos interiores serían como los que están adentro del diagrama. Los puntos fronteras son los que están justo en el borde del diagrama. ¿Está? Y después tenemos, y acá aparecen por ahí los puntos más raros, porque el interior, el frontera, creo que hasta intuitivamente uno se da cuenta, ¿no? Lo que se está planteando. Pero después aparecen el punto adherente y el punto de acumulación, que tienen ciertas similitudes y ciertas diferencias, ¿no? Para que el punto sea adherente, nosotros necesitamos que entre el intervalo y el conjunto que estamos nosotros en este caso intentando vincularlo, siempre haya algún elemento en común. Entre uno y otro siempre tengo que tener algún elemento en común. Si el punto A forma parte del conjunto A mayúscula, si el punto A forma parte del conjunto A mayúscula, siempre va a ser un punto adherente. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de este intervalo. ¿Se entiende eso? Yo tengo el intervalo y digamos que el punto A no fue elegido en cualquier lugar, sino fue elegido dentro del conjunto A. Entonces, si ese punto A, que es el centro del intervalo, forma parte del conjunto A, evidentemente la intersección con A va a ser no vacía. Entonces es un punto adherente. Profe, ¿yo le puedo hacer una consulta? Sí. Sí. ¿Puede ser que el punto adherente, no sé, en donde yo estudié, se ha relacionado con el conjunto clausura? Claro. Como acá Pero yo no voy a hablar de conjunto clausura, entonces directamente defino, ¿no? O sea, acepto, me apoyo en esta definición. ¿Está? Sí. Pero una consulta. Sí. Cuando usted se refiere a punto adherente, ¿que es un conjunto o en realidad son puntos? No, A es un punto. Después hay un conjunto de puntos adherentes. Fíjate en el trabajito, ¿no? La actividad 1, Sí. ahí pegadita, yo hablo de conjunto de puntos adherentes. Ah, ok. Y yo no en le el estoy trabajito dando se un nombre. refiere a un conjunto. Está bien, perfecto. Claro, no le estoy dando un nombre en particular, sino simplemente a ver, cuando yo hago la clasificación de los puntos del intervalo, a ver qué características tienen, ¿no? Apuntamos eso nada más. Y fíjense que en la definición de punto de acumulación hay una, digamos, semejanza, ¿no? Con lo del punto adherente, porque hay otra vez la intersección entre el intervalo y el conjunto que tiene que ser no vacía, pero con una condición extra. Esa condición extra es que
ahora excluimos a el punto que forma, que se constituye, que tiene como característica, ¿no?, ser el centro del intervalo. O sea que trabajo con el intervalo, lo comparo con el conjunto para ver si hay algún elemento en común, pero al único que tengo que excluir es al centro del intervalo. Por ahí alguno me va a decir, que era lo que habíamos terminado hablando el otro día, ¿no? Ah, eso se llama entorno reducido. Y sí, se llama entorno reducido. Cuando uno habla de el punto adherente a ese intervalo, ¿no es cierto?, si cumple con las características, habitualmente se lo llama entorno, a secas. Pero cuando nosotros eliminamos al centro del intervalo, estamos hablando de un entorno reducido del punto. ¿Está bien? Ojo, esto es interesante para discutir, ¿eh? Y después aparece el punto aislado. Yo les digo, en realidad, a nosotros lo que nos va a importar muchísimo, que conceptualmente manejemos muy bien, es lo que llamamos punto de acumulación. Los otros puntos hacen que uno, y es una de las cosas que a mí me interesa, saben, quienes fueron alumnos míos en el profesorado saben que me gusta hacerlos pensar un rato, así que los otros son para que uno piense, discuta, se pelee, se enoje, y todo lo que haga falta para que termine fluyendo el concepto. El punto aislado, en realidad, importancia para nosotros en lo que es el análisis matemático no va a tener. Pero ya que estamos, lo nombramos. Y acá la idea sería que tendría que haber al menos una longitud ahí del semi-intervalo, ¿no es cierto?, ese R que aparece allí, de manera tal que cuando nosotros entre uno y otro, vale decir, entre el intervalo y el conjunto de referencia, hagamos la intersección, solamente dé como resultado el punto A. Que en realidad sería como lo contrario, lo complementario a el punto de acumulación. Porque fíjense que en el punto de acumulación yo estoy eliminando justamente A, y en el punto aislado estoy proponiendo que esté el punto A. Vale decir, mejor dicho, no solo proponiendo que esté A, que esté exclusivamente el punto A. ¿Está? Bueno, yo les voy a dejar después ratito para que ustedes completen la tabla y discutan y lo que les parezca, ¿no? Yo me voy a referir particularmente al último renglón. ¿Por qué? A ver, estoy preparando de alguna manera para el concepto de límite, que ese sí es el que me interesa, ese sí que es el que me importa. El conjunto está formado, el conjunto A, estoy en el último renglón, el conjunto A está formado por todos los números reales, por todos los números reales, que se obtienen mediante la formulita 1 sobre n, en donde n es un número natural. No me acuerdo si esto lo había dicho, pero cuando yo digo número natural a secas, estoy pensando en los naturales. Lo voy diciendo ordenaditamente, empezando de 1. 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. Vale decir que cuando yo hablo de naturales a secas, no estoy tomando al 0. Cuando yo quiero tomar al 0 como número natural, que hay una definición que lo acepta, no es que yo lo esté descartando, pero digo, tengo que decir que son los naturales con el 0. ¿Está bien? Esa particularmente es mi notación, la notación con la que voy a trabajar. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Cómo harían para, digamos, encarar esa situación? ¿No? O sea, para decir, mira, me piden que yo haga esta clasificación, a ver si tienen puntos interiores, si tienen puntos fronteras, si tienen adherentes, de acumulación, aislados. ¿Cómo harían para encararlo? Nosotros hicimos la recta. Bien, ¿y? Hicimos la recta en el segmento 0,1, ¿no, Gise? Sí, sí. ¿Y? Ahí te mandaron en cara, ¿eh? Por las dudas, Bien. ellos tienen la culpa. Hicimos bien, el segmento 0,1 y lo primero que había hecho yo fue decir, ok,
arranca en 0, que no está incluido, y termina en el 1 sobre 1, que es 1. Ahí tengo los extremos. Y después agarré y dije, bueno, separo todo en 9, o sea, 9 partes iguales, y me quedó un medio, un tercio, un cuarto, qué sé yo. Después entró el problema de que si había algo entre 1 y un medio, o sea, alguno que cumpliera con esta característica. Los chicos me decían que no, y yo repetía que sí. En realidad, Bueno, pero luego cuando lo hice de forma con la escala, o sea que si entre 0 y 1 está un medio, y luego entre 0 y un medio está un cuarto, y entre 0 y un cuarto está un octavo, ahí ya se me fue el coágulo y me di cuenta que no había nada entre un medio, un tercio, un cuarto, así que en realidad estaba bien. Da para comenzar, así más o menos los ponemos a todos en sintonía, el por qué nosotros consideramos que va desde 0 hasta 1 para comenzar, ¿no? Pensemos que el número más grande que podemos formar acá va a ser cuando el número natural que tomamos, n, va a ser el 1, ¿no? Entonces, el más grande va a ser el 1 sobre 1. Ahora, a medida que nosotros vayamos aumentando el valor en n, nosotros vamos a ver, nos queda un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, cada vez un número más chico, ¿no? Entonces, cuanto mayor va a ser n, más parece que va a converger a 0, ¿no? Se va acercando a 0 cada vez más, cada vez más. Se entendió. ¿Y cómo lo plantearon entonces? Como una situación concreta. Sí, muy bien. A ver, que lo plantearon como una situación concreta. Hay quien tiene una, fíjense que está interesante, una visión geométrica, necesitó dibujar un segmento de recta o una recta para ir ubicando los puntos y tener más o menos una orientación del comportamiento del conjunto. Hay quien se quedó simplemente con una notación numérica, ¿no? Diciendo, bueno, arranco de 1 y después se va disminuyendo cada una de las fracciones que aparecen, que sería una visión un poquito más aritmética. ¿Está? Fíjense cómo es nuestro pensamiento, ¿no? O sea, qué afinidades tenemos cada uno y cómo lo podemos ir encarando. No hay ninguna que diga es mejor o peor, pero cada uno tiene la necesidad de recurrir a aquellos, digamos, por un lado conceptos y modelos que más lo convenzan con respecto a lo que está pasando. Y después, bueno, uno se puede equivocar, ¿no es cierto?, cometer errores, pensar que algo es de una manera y no lo es, ¿no es cierto?, poder trabajarlo. Bueno, bárbaro. O sea que en realidad, a ver, ya sea que lo ubique sobre la recta o que lo plantee como conjunto numérico, ¿no?, infinito, de infinitos elementos, esto viene como 1, hago la reducción que pueda, ¿no es cierto? 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, y así sucesivamente. Claro. Que si uno lo va dibujando por ahí sobre la recta, ¿no?, que sería un buen también modelito para trabajar, dice, esto es como si cada vez que yo incorporo un elemento más, ¿no es cierto?, calculo como si fuera una tabla de valores, ¿no?, algún elemento más, se van pegando al 0, ¿no? Claro. Se van pegando al 0. Bien. Bueno, con esa información, ya sea la geométrica o la aritmética, yo ahora tengo que tratar de calcular puntos interiores. Vamos a empezar por ahí, puntos interiores para el conjunto. Y acá la cosa es... Sí. Yo, además de ir probando los valores para n, la conclusión pequeña, no sé si está bien o mal que pude sacar, es que son infinitos los puntos interiores. Nosotros pensamos que era vacío. Tengo todo el conjunto racional. A ver, si te voy reemplazando todos los valores. No, todo el conjunto racionales no. Un subconjunto racionales, ¿no? Todos los que tengan numerador 1 y denominador un número natural. No son todos los racionales, ¿eh? ¿Entendió lo que digo? Es un conjunto infinito, eso estamos de acuerdo. Está bien, pero no son todos los racionales. Bien, pero la cosa ahora es tratar de ver si esos infinitos puntos, perdón, me expreso mejor, si de esos infinitos puntos hay alguno que sea interior. Nosotros habíamos llegado a la conclusión de que no había ninguno. Por la Yo también puse definición. vacío. ¿Y por qué?
porque si yo tomo un valor de mi conjunto y hago un entorno en ese, concentro en ese valor, siempre van a haber valores, digamos, en el entorno que no estén incluidos en el conjunto A. Claro. Tal cual. Tal cual, sí. Quizás porque de una manera gráfica nos quedan muchos agujeros, podemos pensarlo. Claro. Y esos agujeros están completados por los peligrosos irracionales. Así que sí, es correcto. El conjunto aquí es vacío, porque no hay puntos interiores. Lamentablemente, esos intervalos están muy bonitos, pero tienen algunos elementos que no forman parte del conjunto. Decían quienes habían tomado el modelo del segmento 0,1. Y dentro de ese intervalo está, por ejemplo, a mí se me ocurre, raíz cuadrada de 2 sobre 2. Si raíz cuadrada de 2 es 1,4 y algo, raíz cuadrada de 2 sobre 2 es 0,7 y, bueno, está en el intervalo. Y caería dentro del intervalo abierto. Y sin embargo, no pertenece al conjunto A, por lo tanto, no habría inclusión. Piensen que el intervalo siempre es un intervalo de números reales. ¿Está? Ese intervalo que aparece ahí, ¿eh? Por eso el grupito que decidió trabajar con el segmento de recta, de alguna manera se auxilia, ¿no es cierto?, en la idea de que, pero esto tiene que ser un pedacito, un tramo, un subconjunto de recta. No hay otra alternativa. Bien, vacío. Vamos bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Porque cuando arrancó dijo que un punto interior intuitivamente eran todos los que estaban adentro del conjunto, pero están todos los que están adentro del conjunto siempre y cuando el conjunto sea real, o una porción del conjunto de los reales. Claro, a ver, yo decía intuitivamente, viste, con el diagrama de Venn, pero en el diagrama de Venn no necesariamente son los reales. Acá, claro, pero es que precisamente si hago un diagrama de Venn con el 2, 3, 4, a nosotros con el 2, 3, 4, con el mismo razonamiento del que estamos haciendo, también nos da vacío. Entonces, no tengo puntos interiores, por lo cual esa explicación vale para cualquier conjunto que sea porción de los reales. O sea, corridos. A ver, acá nosotros yo quise hacerlo intuitivamente y por ahí te estoy confundiendo, ¿no es cierto?, con el diagrama de Venn. Pero acá la idea es, ahora estamos trabajando con un conjunto compacto, porque ese intervalo que yo tengo acá, ese intervalo, es un intervalo de la recta real, o sea, es un intervalo de números reales. Claro. ¿Verdad? Entonces, ya no vale simplemente eso que es intuitivo, mira, forma parte del conjunto. Si vos lo pensás, como fue el diagrama de Venn, ¿no? Si lo pensás como el segmento de recta, ese segmento de recta que a vos te quedes, cuando vos vayas marcando cada uno de los puntitos, ¿no es cierto?, que corresponderían al conjunto, tendrían que cubrirlo todo el segmento de recta. Ya está entendido. Ya está entendido. No, en realidad yo había puesto conjunto vacío y estaba re feliz con mi hallazgo, pero cuando dice intuitivamente son los que están adentro, ups. Pero está, listo, claro. Es únicamente si hablamos de un intervalo que pertenezca al real. Que sea de números reales, claro, claro. Acá nuestra estrella va a ser el conjunto de números reales. Ok. Bueno, ¿qué pasó con los puntos frontera? Son todos puntos frontera. Ajá. Menos el 0, ¿puede ser? ¿Por qué? Pobrecito el 0. Porque el 0... a ver. El 0, claro, no está incluido. No estaba incluido. A ver, el grupito, está bien. El grupito que pensó como segmento de recta. Entre 0 abierto, ¿verdad? Sí. Y 1 cerrado. Sí. Pensándolo, a ver, yo lo que estoy diciendo es un abuso de lenguaje, porque no es un intervalo real. No. Pero si uno lo pensara, ¿no es cierto?, como la posibilidad de que fuera un intervalo real, 0 no forma parte del conjunto. Claro, es verdad, perdón. Bien. No es,
a ver, yo estoy abusando ahí del lenguaje, pero digo para que me quede más o menos la idea. Pero si es frontera, a ver, me posiciono en el C. Dijeron muy bien el conjunto A, son todos fronteras, ¿eh? Me posiciono en el 0. ¿Bien? Y digo, hacia la izquierda de 0, no tengo a nadie del conjunto. Sí. Hacia la derecha de 0, ¿habrá alguien del conjunto? Tengo infinito. 1 sobre n con n tendiendo a infinito. Claro, ¿habrá alguno que, a ver, y acá de nuevo en este lenguaje intuitivo, habrá alguna de esas fracciones en donde el denominador es tan grande que está casi pegado al 0, ¿no es cierto? Digo, casi pegado porque tenemos ahí este problema otra vez de, seguro, entre el 0 que es racional y el 1 sobre ese número tan grande que también es racional, seguro que va a estar el tercero en discordia, que es el irracional, ¿no? Porque eso de estar pegado uno al otro es medio extraño que pase, particularmente con los racionales. Entonces sí, el conjunto de puntos fronteras es el conjunto A. Unión No sé cómo 0. lo escribieron, a ver. Yo puse A unión 0. A unión. ¿Y cómo escribieron el 0? Entre llaves. Porque es una relación entre conjuntos. Vale decir, es el conjunto A, unión, entre llaves, me dicen, el 0. Perfecto. El conjunto de puntos adherentes. A nosotros nos dio lo mismo. Sí, señor. A unión 0. A ver, ¿por qué el conjunto A? Porque yo tomo cualquier punto del conjunto A como centro, hago un radio y siempre voy a tener una intersección con el conjunto A. Por lo menos el mismo centro. Claro, porque va a estar el centro, claro, seguro. Claro. O sea, esto del punto adherente es como, digamos así, conflictivo, ¿no? En ese aspecto. ¿Y por qué el 0? Porque lo que hablábamos recién, que si hay una parte que va a estar, que va a tener puntos del conjunto A. Claro. Recordemos que si yo tomo un entorno es mayor a 0. ¿Cómo? Perdóname. Recordemos que acá el radio es mayor a 0, así que necesariamente si nos paramos en 0, vamos a tener que tomar el valor que está más a la derecha, que era el mismo que estábamos hablando recién. Claro, la situación recién. Parece que en este caso lo de la frontera y lo de adherente se solapan, ¿no? Se superponen. Prácticamente dice lo mismo. De hecho, la primera parte de la definición de frontera es la misma que está en adherente. Claro. Sí. Claro. Lo que pasa es que después se agrega mira, también podría llegar a ocurrir que, mejor dicho, necesariamente en frontera, no tiene que ocurrir que... ¿Y punto de acumulación? Nosotros pensamos en el 0 solamente. Solo el 0. Sí, el 0. Bueno, ¿qué opinan los demás? Sí, el 0 solamente. A ver, y acá es interesante esto del punto de acumulación, porque puede pertenecer al conjunto o puede que no pertenezca al conjunto. Pareciera por ahí en la definición de punto de acumulación que necesariamente el centro de ese intervalo pertenece al conjunto. No digo pareciera, no lo dice el enunciado, pero pareciera eso. Y sin embargo, para ser punto de acumulación no es condición pertenecer al conjunto. Puede pertenecer o no. Yo insisto, esto tiene mucha vinculación, particularmente el punto de acumulación, con el concepto de límite. Porque a veces, cuando uno está calculando un límite, exige, requiere, le pide a la función que esté definida en ese punto, o que el comportamiento de la función en ese punto donde se pide calcular el límite tenga características particulares. Y en realidad, para ese punto de acumulación, lo único que tiene que garantizarse es esa intersección
con la exclusión justamente del puntito. O sea que el 0 es punto de acumulación, correcto. Le hago una pregunta, ¿y el 1? Siempre estamos hablando del último renglón, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? El 1 era el otro extremo, digamos. A ver, Estaba incluido. sí, yo me posiciono en 1, ¿estoy bien? Sí. Y tomo un radio 1/1000.000, para izquierda y para derecha. ¿Cae algún elemento del conjunto? ¿Me seguiste? A la derecha no. Sí. ¿A la izquierda sí? No, perdón, lo sigo. A eso me refería con el sí. No, pero una compañía dijo sí, a la izquierda sí. A ver, me No, lo posiciono estaba en el 1. pensando. ¿Cómo? Claro, me estaba tratando de posicionar en el 1. A eso me refería. Digo, me posiciono en el 1 y tomo como la R, tomo 1 sobre 1.000.000. Sí, sí. ¿Cae algún elemento del conjunto en ese pedacito? El más cercano No, es el porque- 1/2. Claro. El más próximo es el 1/2. Claro, y el 1/2 no cayó, Claro. ni siquiera el 1/2 cayó. Ujú. Entonces, Bueno. en realidad, no, el 1 no es punto de acumulación, porque no puedo garantizarme que Para alrededor todo. del... Claro, siempre haya algún elemento del conjunto. Acá dice al menos 1. No, Ahora no, sí. no hay. Así que no es punto de acumulación. Está bien. Fíjense, hay Ahora sí. diferencia con el adherente, que el 1 sí es adherente, pero no es punto de acumulación. Y después, bueno, el punto aislado, que en realidad no tienen importancia para nuestro cálculo, pero que uno tendría que diferenciarlo del resto de los puntos. ¿Qué opinan? Yo en un principio pensé que 1 era aislado, ¿no? Por lo que hablábamos recién, si tomo un entorno muy pequeño para la izquierda, para la derecha, solo con la intersección con el conjunto va a caer el 1. Pero un Sí. medio también es aislado, y así sucesivamente. Creo que Claro. todos los puntos son aislados de este conjunto. Perfecto. En realidad, el conjunto A es de puntos Claro. aislados. Fíjense que la relación que hay entre puntos aislados y de acumulación es de complementariedad. Claro. Es decir, si yo los tengo en un conjunto, no puedo tenerlo en el otro. ¿Me siguieron con eso? Sí. Sí. O sea que si yo tengo que el conjunto A es conjunto de todo el conjunto fuera de punto de acumulación, entonces el punto aislado, vacío. Al revés, si yo tengo que el conjunto de puntos de acumulación es vacío, entonces el conjunto de puntos aislados es el mismo conjunto, en ese caso en particular. Bueno, Bien. sigamos avanzando. Entonces serían todos menos el 0. ¿En dónde, perdóname? Todo el conjunto, porque el 0 no estaba incluido en el conjunto tampoco. Claro. Estamos hablando del último rengloncito y de puntos aislados. Es el conjunto A. Ujú. El conjunto es un conjunto de puntos aislados. Bueno, veo que esto lo estuvieron avanzando, estuvieron trabajando. Buenísimo. Yo igual no prometo que sea hoy, pero voy a subir las respuestas de los ejercicios o de las actividades que hay en esta clase, así ustedes pueden comparar. Siempre pensando que pueden haber errores o pueden haber disidencias, ¿no es cierto?, en lo que uno plantea. En general tratamos de que los errores no se cuelen, pero no hay garantías absolutas. Bueno, voy a la actividad número 2. Bueno. Bueno, como ven, en la actividad número 2 ya empezamos a plantearnos cuestiones muy categóricas, ¿no es cierto?, pero que tienen que ver con los puntos de acumulación. Y en realidad hay, digamos, como algunas trampitas, ¿no?, ahí para que uno se maneje más o menos en la lectura de lo que serían las definiciones, ¿no?, que aparecen, digamos, de manera categórica allí, y que en algunos casos las definiciones que tienen los conjuntos no solo hacen alusión a los reales, sino por ahí en algunos casos solo a los enteros, los racionales, y bueno, ahí yo tengo que más o menos manejarme con información. Y decía,
anteriormente aparece un teoremita también interesante, que es el teorema de Bolzano, que, a ver, si uno lo sintetiza, fíjense que el enunciado es bien categórico, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un conjunto acotado, ¿se acuerdan qué significa que sea acotado? Significa que tiene que haber un valor máximo que supere al resto, digamos. Digamos, a ver, que no lo llamaría máximo exactamente, porque por ahí el máximo se lo caracteriza para algún, a ver... tiene extremos. Estaba relacionada con supremo. En las Podemos cotas. llamarle, si no, cota superior. Claro, ahí me gustó más, ahí me gustó más. ¿Por qué solo superior, Cristian? ¿Cómo? ¿Por qué solo superior? Hace muy buenas preguntas. ¿No tienen que ser las dos, inferior y superior? Claro, claro. En realidad que esté acotado necesitamos que esté, digamos, ahí, como decían recién, por ahí no Profe, quisieron yo poner- tenía una consulta después con respecto a la clase anterior de uno de los ejercicios, también con lo de cota superior y supremo, digamos. Sí. A ver, nosotros, ponele, ya que estoy, hablo del primero de todos, ¿no es cierto? De la actividad 2, del conjunto A, el intervalo abierto menos 2, 4, ¿está bien? Bueno, ese conjunto se dice que está acotado inferior y superiormente, así Bien. que realmente está acotado, ¿bien? Si solamente tuviera una cota superior, uno, a ver, en lenguaje exquisito dice que está acotado superiormente, pero el conjunto no está acotado. ¿Eh? A ver, por ahí esto soluciona la pregunta que querías hacer. Yo digo que 4 es el supremo de este conjunto. ¿Por qué? Porque todos los elementos del conjunto son menores que el 4. No digo que el 4 sea máximo, porque no forma parte del conjunto. Para hablar de máximo, nosotros decimos que además de ser supremo, tiene que ser un elemento del conjunto. ¿Está? Entonces, lo que estamos diciendo es que decir cota superior o decir supremo es lo mismo, pero para que sea máximo debe pertenecer al conjunto. Debe estar incluido. A ver, en realidad, cota superior podría ser el 5, el 8, el 38, el 1739. Claro, ahí ¿Bien? está. Ya entendí, Esto sería- la diferencia del dice, supremo. de acá no puede pasar, dice, de acá no, seguro que a este no lo alcanza. Ahora, el supremo sería la menor de todas las cotas superiores. Claro. ¿Bien? Claro, mi duda era con el máximo. Yo Claro. pensé que lo confundía. Listo. Bien. Pero para ser máximo, tiene que ser una cota superior, el supremo de la cota superior, y pertenecer al conjunto. Claro. Por ahí a veces hay y yo creo que es lo que más nos critican a los que enseñamos matemática, que el lenguaje matemático es muy exquisito. No puedo decir, digamos, cualquier nombre, ¿no? Para cualquier situación. O sea, por ahí cuando decimos supremo, no. ¿Vieron lo que yo decía hace un ratito también de incluido pertenece? Bueno, no lo podemos homologar. Son cosas distintas y bueno, tenemos que más o menos manejarnos con eso, ¿no? Bueno, ¿qué les dio como, no sé si lo pudieron hacer, pero por ahí lo charlamos ahora, ¿no? ¿Qué les dio como conjunto de puntos de acumulación que a veces se lo llama conjunto derivado? No confundir con derivada funcional, ¿eh? Conjunto derivado es el conjunto de todos los puntos de acumulación. En el caso de A, ¿qué les dio? Puse el conjunto cerrado menos 2, 4. Sí, yo también. Sí, yo también. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y por qué el menos 2 y el 4? Porque Yo no tomé el menos 2 y el 4. ¿No lo tomaste? Yo tampoco. Todos los interiores nada más. Vos sabés que, claro, bueno, ¿ves? Ahí está diciendo son puntos interiores. Pero Están aislados. No son aislados. Ni el menos 2 ni el 4 son aislados, ¿eh? Son puntos de acumulación. ¿Por qué? Porque si yo me posiciono otra vez, pongamos que fuera en el menos 2, estamos hablando de conjuntos números reales, ¿eh?
O sea, los compañeros que hace un ratito pusieron, modelizaron con un segmento de recta, espectacular, me parece que sería muy clarito en este caso. Digo, si me posiciono en el -2, digo, a izquierda no tengo ningún elemento del conjunto. Pero sí a la derecha. Pero a la derecha tengo infinitos. Y uno dice, ay, mira, achicar la longitud del semi-entorno. Achicalo, achicalo, achicalo. Y si uno, ha construido correctamente el concepto de número real, tiene que pensar que al ladito del -2 hacia la derecha, seguro que hay un número real. Seguro que hay un número real. Por lo tanto, el conjunto de puntos de acumulación de este intervalo es el cerrado -2, 4. ¿Bien? Sí. ¿Y del B? El cerrado 0, 10. En ese creo que no tenemos ningún tipo de discusión. Pero sí, con el tema del lenguaje. Cuando nosotros pongamos esta notación, estamos hablando de intervalo real. Cuando pongamos esta notación, intervalo real. Por ahí, con estas otras notaciones también hablamos de intervalo real. Pero hay que leer claramente. ¿Qué pasa con el conjunto C? No tiene. ¿Son reales? Vacío puse. No, primero vamos a pensar. A ver, ¿son reales? Entero, dice. No. Enteros. Ah, ahí está, es un entero. Digo de nuevo, ¿son números reales? No. No. No, son Entonces, números enteros. claro, ¿qué me conviene escribir? Yo siempre apuesto, digo no, para los que me conocen, a ver, algún ejemplito, alguna situación concreta. Claro. Como en este caso es un conjunto finito, va a tener un número determinado de elementos, me parece que me convendría escribir el conjunto. ¿Está Sí, bien? yo escribí el conjunto. Perfecto. Yo también. ¿Tenés ganas de leerlo? La profe que había dicho que escribió el conjunto. ¿No querés leer? Sí, lo puse, lo leo yo, lo que puse. Dale, dale. Se ve la mano. Puse el conjunto del -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Están de acuerdo? Sí. A ver, la compañera acá también. A ver. Recordando un poquito cómo se eliminan las barras de valor absoluto, ¿no? Claro. Dijo, son los números enteros que al restarle 2 son mayores que 1,6 y menores que 6. Sí. ¿Bien? Y ahí le quedaron 2 inecuaciones, las resolvió y escribió todas las soluciones de esas -4 a 8. inecuaciones. Eso. Ah, está bien, ¿Y perfecto. por qué el 8? Sin el -4 y sin el 8. De la Desde el compañía dijo- -3 hasta el 7, los enteros. Pero no son puntos de acumulación. O sea, A ver, esperá, pará. Primero escribimos el Pero estamos conjunto. escribiendo el conjunto. ¿Bien? El conjunto C. Eso. Claro. La compañera que lo leyó recién, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. ahí está, Bien, estaban apartados. conjunto finito. Bueno, y me dicen, ¿todos son puntos de acumulación? No, vuelve a pasar como en el A. Son todos aislados. Claro, no hay puntos de acumulación en los enteros, ¿eh? Acá no es un intervalo real. Ojo, no hay ni corchetes, ni paréntesis que hable de un intervalo real, ¿eh? Dice, ¿Podemos tome- poner el intervalo vacío? No, pone vacío, Ah, Por eso. Está bien. porque dice, ¿cuál es el conjunto de puntos de acumulación? El conjunto es vacío. bien. Otra vez el lenguaje de conjuntos, ¿eh? El D es muy parecido, ¿no? Pero Porque en son realidad racionales. la forma de definir es similar, pero habla del conjunto de números racionales. Ahí ya no las invito a escribir, no los invito, perdón, a escribir. Serían No infinitos. les invito a escribir digamos, el conjunto, porque este es un conjunto infinito. ¿Bien? Claro. Sí. Conclusión, Vacío puse. Sí, lo mismo. También. No, para mí todos son de acumulación, porque al ser racionales, siempre vas a tener un racional. Si agarras un entorno, por más pequeño que sea, siempre vas a tener otro racional. Como siempre, no era que estaban también los Coincido con irracionales. ella.
Coincido con la compañera. Sí, yo también. Sí, nosotros también pusimos lo mismo. ¿Cómo convendría? A ver, me tiene que convencer. Yo soy un estudiante, me tiene que convencer. ¿Qué modelo usarían para mostrar que eso es cierto? Porque es correcto lo que dijeron, ahora lo vamos a mejorar. Yo dibujaría un segmentito de recta. Ahora me dijeron entre -4 y 8, ¿verdad? Sí. Sí. O los racionales entre -4 y 8. Claro, -4 y 8 excluidos, es un intervalo. Sí. A ver, yo voy a decir sobre el segmento recta, le hago 2 agujeritos, -4 y 8. Abiertos. Sí. Claro, no es un intervalo real, entonces no le voy a poner la notación de intervalo, segmento de recta, agujerito, agujerito. Está en -4 y 8. Bien. Y ahora habría que pensar, dentro de ese segmento de recta que quedó, ¿cuáles son los números? No digo la palabra, el conjunto, ¿qué números serían los que podrían jugar el papel de puntos de acumulación? Vale decir, son los centros de intervalos, en donde si yo elimino ese elemento, siempre me va a caer un racional de este conjunto. Los que pertenecen al conjunto. ¿Vos sabés que no alcanza? Le faltan Sí. los extremos. Los extremos también, todos. Bien. Claro. Bien. No Los que alcanza. pertenecen y los extremos. ¿Siguen A ver. faltando? Y Siempre los irracionales también. Claro, siempre- también. Todo el segmento de recta Todos real. reales. Por más de que yo agarre Eso. mi Son los racional, reales. Exacto, ahí sí es el intervalo -4, 8 cerrado, Sí. porque esos pertenecen al conjunto, pero es un intervalo real. Siempre tienen que pensar que, lamentablemente, los racionales van a estar, más allá de que el conjunto sea denso, pero van a estar separados dos racionales por uno más de un irracional. Por lo tanto, el intervalo allí que cumple con esa condición es el intervalo real -4, 8. ¿Bien? sí. Intervalo cerrado. Intervalo cerrado, sí. Intervalo cerrado. Vamos a saltearnos acá alguno y en 2 minutitos los voy a abandonar porque acá a mi directora de departamento, a mi jefa de mi titular, tengo que decir, le pertenezco. Así que planteo el conjunto H. Sí. Otra vez en el H tenemos que mostrar cuáles son los puntos de acumulación. ¿No lo hiciste? Pero podemos pensar ahora. ¿Qué convendría hacer? Manejémonos con la intuición. Un gráfico. Yo acá... Pero con puntos como aislados, no unidos, digamos. Claro, no, pero yo empezaría tomando ejemplos. Para n Claro, fui tomando valores, sí. Claro, para n igual a 1, para n igual a 2, ¿Y qué pasó? ¿Fuiste tomando valores? ¿Los querés contar algunos? Y yo tomé para n igual a 1 me dio 6, para Sí. n igual a 2 me dio 6, para n igual a 3 me dio 38 quintos, y después probé para n10 me dio 402 19avos, y así fui probando. Al infinito. Claro. Acá tenemos Claro. inconveniente, porque ¿qué es lo que Vamos ocurre? cayendo otra vez en el concepto de límite. Exactamente. Acá está, vieron navegando el concepto de límite todo el tiempo. Y entonces, ¿qué diría? ¿Tiene puntos de acumulación? Yo puse que no. Acá estaría bueno basarnos en el Yo puse teorema que no de Bolzano y ya Claro. adelantarnos a que como no está acotado, porque no tiene Claro. lo que estábamos hablando Exactamente. antes, ¿no? Exactamente. Ya nos adelantamos y decimos no tiene. No tiene, no tiene, se dispara absolutamente. Sí. Bueno, yo lo ¿Está voy bien a poner abandonar. que no existe? Claro, no es que no existe. Vacío. El conjunto, Vacío. eso. Vacío directamente, bien. Es el conjunto vacío. Pero Bueno, que hay yo una lo voy a consulta antes de que Sí. se vaya. Sí. El punto, la actividad 3, cuando Sí. dice analizar las características más destacables de las funciones,
¿Son el análisis básico que hacemos siempre? Claro. ¿Características destacables? Bueno, porque la idea es ponernos de acuerdo. ¿Qué significa ser creciente? ¿Qué significa ser decreciente? ¿Qué significa ser continuo? ¿Qué significa, conjunto de positividad? Lo que quieran. Háganlo sobre algunas, fíjense, son un montón. No hay problema que lo hagan con el GeoGebra, por ejemplo, con otra plataforma que les resulte cómoda. Vieron que dice representarlas gráficamente y demás. Esto no es una tortura para nadie, sino que, bueno... Yo lo estaba haciendo a mano con gusto. ¿Cómo? Yo lo estaba haciendo a mano con mucho gusto, digo. Perfecto, no está prohibido. Lo que pasa es que son unas cuantas y por ahí... A veces los tiempos no dan, con el trabajo. Claro, no. Esto no tiene que ser un agobio, sino que, a ver, estoy repasando algunas características, ¿cómo era? Es más, por ahí ustedes lo están enseñando en la escuela, ¿no? Y uno acá se posiciona de una manera distinta. Dice, uy, no sé si se entiende qué significa, pongamos que sea continua, que es una pavada desde el punto de vista por ahí profesional, pero hay que convencer al otro de esa pavada, ¿no? O sea, ¿qué significa? No todos entendemos la misma cosa de la misma manera y al mismo tiempo. Bueno, lo que sí prometo es, por ahí no en este ejercicio poner todas las respuestas, ¿no? Pero por ahí, de alguna de estas funciones, va a ser en la semana, mando alguna cosita ahí. Pregunta, ¿el sábado que viene sí tienen clase ustedes? Sí. Ah. Pero por ahí, no sé, yo le pongo en el Classroom particularmente, que me parece que es un poquito más expeditivo, que en la semana yo, por ejemplo, miércoles y jueves no tengo actividad importante. Por ahí podemos otra vez tener un encuentro en un horario que a ustedes les parezca más conveniente. Sí, sí, buenísimo. Bueno, y por ahora me despido. Muchas gracias, profe.